Hola, bienvenido al cuarto capítulo de esta serie, Viviendo en un mundo masculinista. Recuerda, masculinismo y feminismo son exactamente lo mismo. Imaginemos tú y yo juntos vivir en un mundo en donde todas las leyes y socialmente hombres y mujeres vivamos de manera igual o igualitaria. Nunca equidad. Recuerda, equidad e igualdad son cosas diferentes. Pero bueno, esta serie lo que busca es, sin ser machista, no estoy buscando superioridad, pero sí imaginemos juntos poder tener igualdad. Y solo vamos a poder lograrlo si tú y yo trabajamos juntos, hablando y discutiendo del tema. En esta serie vamos a hablar de temas como divorcio, custodia infantil, roles de género, laboral y muy importante, legal. Por favor, quédate conmigo. Si te ha gustado la información, recuerda darme un like, suscríbete para ver nuevos videos y me encanta conocer todas tus opiniones. Por favor, déjamelos en la parte inferior. El día de hoy en particular vamos a ver el tema de todo lo laboral y roles de género, porque hoy en día se constituyen como algo misándrico. Bueno, el primer aspecto es, ¿te has dado cuenta que todo este tema de cuotas de género en realidad es machista? ¿Por qué es machista? Porque estamos considerando que las mujeres son inferiores y por ende hay que asegurarles plazas. ¿Cuál es el problema del tema laboral? El primero es, se están creando áreas de equidad o de la mujer o de igualdad, los cuales le cuestan tanto al gobierno, es decir, de tus impuestos, o del dinero de los socios. Estas áreas de equidad, ¿qué hacen? Promover solo a mujeres, crear cuotas de género para mujeres, obligar a que haya beneficios para mujeres. ¿No te parece que eso deja de ser igualitario? Entonces, en este mundo utópico en donde tenemos igualdad, el primer punto, ¿cuál sería? Pues eliminar por completo las cuotas de género. Seguramente has conocido a alguien que perdió un ascenso porque tenían que dárselo a una mujer. Porque hoy en día ciertas posiciones tiene que haber cierto porcentaje de mujeres. Entonces da igual la capacidad o la habilidad que tenga esa persona o las personas que están compitiendo por ese puesto, con tal de dárselo a una mujer. Hoy en día existen ferias de trabajo, instituciones, dependencias que ayudan y fomentan a conseguirle trabajo solo a mujeres, pero no a hombres. ¿Eso te parece igualitario? Me parece que deja de ser feminista y se vuelve hembrista. Otro tema laboral es claramente los códigos de vestimenta. Los hombres siempre tenemos códigos de vestimenta muy claros y precisos, pero las mujeres no. Las mujeres pueden utilizar su sexualidad para obtener beneficios. Que ese debería ser otro tema. ¿Por qué está bien que las mujeres utilicen su sexualidad para obtener beneficios laborales? Pero si un hombre le dice, un hombre que a ella no le guste o no le convenga, dice cualquier cosa, ¡ay! Es acoso o es abuso. Claramente todo aquel que haya trabajado sabe que las mujeres utilizan la vestimenta y el maquillaje a su beneficio. Y claramente eso no es igualitario. No debería existir. Entonces, si hemos eliminado las cuotas de género, hemos eliminado cualquier institución, feria, programa, ayuda que es laboral para mujeres, si lo hemos eliminado, el siguiente punto es el código de vestimenta y maquillaje. Eliminémoslo por completo. Desde un aspecto frío, no deberíamos permitirlo. Y ni se te ocurra decirle a una mujer que se está vistiendo de manera indecente porque, bueno, te demandan y te quedas sin trabajo. Pero ese es otro ejemplo de desigualdad. Y me parece que el último punto es, pensando, recuerden que les he explicado que igualdad y equidad no es lo mismo. Igualdad, pues es igualdad, no hay cómo cambiarle. El beneficio que tiene una persona la tienen que tener las demás. Equidad es, depende de la persona. Entonces, ¿por qué existe desigualdad en el trato hacia las mujeres? ¿Sabías tú que en promedio las mujeres trabajan de 8 a 10 horas menos que un hombre? ¿O sabías tú que las mujeres tienen 3 veces más trabajos de medio tiempo que los hombres? Y que usualmente esos trabajos de medio tiempo ganan lo mismo que los trabajos de jornadas completas que los hombres. ¿Por qué esta desventaja en cuanto a ciertos tratos a las mujeres? Y seguramente me van a decir, bueno, es que muchas igual y son madres o madres solteras. Está bien, ahí puedo llegar a aceptar un poquito el tema de equidad. Pero entonces, esa equidad se tiene que representar también a hombres.
que ellos son los que tienen la custodia de los hijos y por ende tienen esa misma flexibilidad. Pero eso no pasa. Al hombre no le permiten esa flexibilidad, solo a las mujeres. Entonces las mujeres claramente hoy en día en el mundo laboral tienen muchos beneficios. Están abogando y quejándose del gap laboral, en el gap de sueldos, que para resumen no existe, pero eso sí, pueden trabajar menos que un hombre. Y aparte obtuvieron la posición por ser mujeres. Y aparte van a ser ascendidas por ser mujeres. Y aparte pueden tener beneficios utilizando su sexualidad. Por supuesto que en el mundo laboral hay muchas desventajas por ser hombre y hay mucha desigualdad en favor de las mujeres. Si estos temas te interesan, recuerda que ya salió a la venta mi nuevo libro. Es El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon. En mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a tu tienda. Ahora bien, ¿por qué en este capítulo estoy juntando el tema laboral con el tema de los roles de género? Desafortunadamente hoy en día, con el feminismo actual en el cual vivimos, las mujeres, el único valor que le han encontrado al hombre es el económico. Es decir, consideran que los hombres básicamente somos cajeros automáticos. Entonces, si por un lado el feminismo está peleando que las mujeres tienen que tener la oportunidad de trabajar, que recuerden, las mujeres si no quieren trabajar, no necesitan trabajar, alguien las va a mantener. ¿Por qué es importante incluir el tema de los roles de género? Bueno, porque hoy en día a las mujeres abiertamente pueden decir, yo soy hipergámica, es decir, yo quiero un hombre que gane mucho más que yo, pero al mismo tiempo pelean toda la parte laboral. Tienen que ganar lo mismo, tienen que ser CEOs, tienen que ser todo. Es decir, soy muy feminista cuando me conviene a mí. Es decir, yo quiero tener tal puesto y estar en la mesa directiva. Pero eso sí, que el hombre me mantenga. ¿No les parece injusto? También en el tema de los roles de género deberíamos incluir en el tema laborales, las mujeres exigen igualdad de resultados, no de oportunidades, de resultados. Entonces, todas las gerencias tienen que tener 40-50% de mujeres, o mesas directivas, o directores. Pero los peores trabajos del mundo, los más peligrosos, o los que menos ganan, o los menos deseados, en un 95% lo hacen los hombres. Entonces, ¿dónde está esa igualdad? Es por un tema de roles de género. Y regresando, es un tema de las mujeres les tenemos que asegurar lugares en la mesa directiva, pero mi marido tiene que ganar más que yo. En el momento que yo gano más que mi marido, lo divorcio o le soy infiel. Entonces, ¿dónde está esa diferenciación? En donde por un lado el feminismo nos dice las mujeres trabajan si quieren, si no, no. Olvídate que un hombre no trabaje. Pero por el otro, quiero los roles de género, en donde los hombres ganen más, me mantengan. Uy, ¿cuántas veces has escuchado que el 50-50, aunque estamos en una economía fatal, no, yo no acepto relaciones 50-50, excepto en el divorcio. Pero eso sí, me tienes que dar una plaza. Como se darán cuenta, hay muchas injusticias, mucha desigualdad en el tema laboral. Y si a eso le agregamos los roles de género, en donde las mujeres quieren que sean 1950, que un hombre las mantenga, les preste atención, sean caballerosos, pero por el otro lado, ellas no tienen que ser unas damas, ellas si quieren pueden trabajar o no, les tienes que asegurar una plaza, etc. Si realmente viviéramos, y me encantaría que tú y yo imagináramos un mundo masculinista, todo este tipo de cosas deberían desaparecer. No debería haber cuotas de género, no debería haber instituciones, programas, ferias laborales que ayuden solo a las mujeres, deberían ayudar a los dos. No debería haber reglas en cuanto a vestimenta y uso de maquillaje. Si fuéramos equitativos en ciertas licencias, permisos, ayudas, porque son madres, pues también debería haber para padres. Y si a eso le agregáramos el tema de los roles de género, hoy en día deberíamos ver el mismo número de hombres manteniendo a mujeres que de mujeres manteniendo a los hombres. Aparte, usemos tantito la lógica. Si hoy en día del 30 al 50% de las mujeres no trabajan y son mantenidas por un hombre, ¿se imaginan si un 30 al 50% de las mujeres mantuvieran a un hombre? ¿Se imaginan? Ponte tú a pensar que el día de mañana de 30 a 50% de los hombres ya no trabajan porque son mantenidas de manera segura por su mujer. ¿No te imaginas tú que seguramente tu posición va a valer más
y de repente va a haber un montón de vacantes, todos los sueldos incrementarían y aparte habría más promociones, porque de un día a otro habría 30, 50 posiciones nuevas que una empresa necesita llenar. Pero eso no pasa. Las mujeres exigen una cosa, pero les gusta lo tradicional en otra. Por favor, imaginemos un mundo masculinista. Muchas gracias por haberte quedado hasta este punto. Yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias.